Fórmula Médica transmitiendo salud. Director del Hospital San Ignacio de Bogotá, lo hemos invitado porque estamos pasando por un momento diferente, un momento especial de aislamiento selectivo y desde luego con responsabilidad individual. Doctor Castellanos, gracias por acompañarnos en Fórmula Médica. ¿Y cómo puede usted analizar este momento? ¿Le perdimos el respeto al COVID o por el contrario seguimos con el miedo presente? Insisto en que más que miedo hay que tenerle respeto, como dijiste en la primera frase. ¿Y por qué hay que tenerle respeto? Porque pues ahí está, sigue estando, el virus no se ha ido, está entre nosotros y va a durar mucho tiempo y nos va a dar a todos tarde que temprano, algunos como sabemos muy suave y a otros grave. Pero al final yo veo, hoy que tuve que salir y dar una vuelta a ver que en general la gente está cumpliendo las restricciones. Y son muy claras las instrucciones que se han dado. En algún momento puede que sean exageradas, pero lo importante es atenderlas, cumplirlas y estar atentos. ¿Por qué? Porque lo que sí se comprobó durante todos estos 9 meses que tenemos de pandemia en el mundo es que si bien el virus es letal para algunas personas y ha matado mucha gente en el mundo, incluyendo en Colombia, el virus tiene una característica y es que se controla fácil. Es como una ironía, ¿no? Como algo que mata a tanta gente, que nos ha dañado económicamente tanto, se controla fácil. Esa es la vida. En pequeñas cosas como es el lavado de manos, el uso del tapabocas y el distanciamiento social, está el control. Entonces, lo que tenemos es que poner en práctica eso que hemos aprendido, estar muy atentos, muy juiciosos y pues estar, además de, digamos, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, cuando uno esté sintomático, con fiebre, malestar o algo, aislarse. Eso es lo importante. ¿Para qué? Para poder estudiar en el núcleo cercano y con las personas que estuvo, si hay riesgo, aislar a todo ese grupo y controlar la transmisión del virus. Les recuerdo, no es que con eso se evite la enfermedad, no, el virus va a seguir. Pero lo que evitamos es el colapso de los servicios de salud, que en este momento afortunadamente se está comportando muy bien. Realmente los colombianos tenemos un conocimiento claro con todas las campañas educativas que se han dado a conocer de cómo se contagia el COVID-19, de lo que debemos y no debemos hacer. ¿Cuál es su percepción, doctor Castellanos? Sí, y mejor dicho, hemos hecho cuanto material hay, cuanta información hay. Tristemente, mucha gente que no cree en las formas oficiales y científicas se pone a buscar en redes sociales y encuentra una cantidad de cosas, algunas veces bobadas, otras cosas peligrosas. Y por no creer en las fuentes oficiales terminan haciendo cosas que no les ayudan. Eso ya está comprobado, pero pues al final en todo momento, en todo país, y ustedes van a ver que eso no es solo problema de Colombia, es mundial. O sea, este mundo globalizado ya se hace que los comportamientos de las personas sean globales. Así como hay un gran grupo que hacemos caso, hay un pequeño grupo que no hace caso y que incluso cree que es una invención y que es por allá un tema distinto, de origen político, ideológico. No, esto tiene de todo, pero la realidad es que la mayoría nos hemos portado bien y ese portarse bien, que es manteniendo la autonomía de las cosas, pues hacerlas todo nuestro trabajo, las visitas a nuestra familia, etcétera, cumpliendo las medidas básicas de protección, nos ha ido bien. Doctor Castellanos, háblenos por favor de la estrategia Estamos Contigo. Estamos Contigo es un documento sencillo que lo creamos primero para los pacientes del hospital. Esto sale de que la gente nos preguntaba muchas cosas, incluso no solo los pacientes, nuestros trabajadores. ¿Cómo hacemos si hago esto? ¿Cómo hacemos si hago esto? Entonces dijimos, venga, hagamos algo muy sencillo, empezamos a trabajarlo. Un día en Positiva que tuvimos una reunión, lo expusimos la primera vez y entonces los que estaban en esa reunión virtual dijeron, oiga, ¿por qué no nos prestan la cartilla? Entonces dijimos, no prestemos, hagamos una cartilla que sea como la gente de libre reproducción. Entonces esa cartilla la estudiamos entre Positiva de Seguros y nosotros, estudiamos también todos los detalles, los usuarios nuestros la leyeron trabajadores, hasta que nos quedó en un lenguaje sencillo y responde las preguntas más importantes. Es probable que en un mes hagamos ya la segunda edición de acuerdo a la retroalimentación. Ya te voy a contar una retroalimentación importante y para todas las personas que están en Fórmula Médica. Entonces, por eso esa cartilla está en Fórmula Médica, para que todos la puedan bajar, leerla, entender, pero cuando vean que algo hace falta, que nos lo envíen.
Por ejemplo, una persona, un paciente ya nos dijo, oiga, hay que tener cuidado con una cosa, porque como decimos que las personas que están tomando, por ejemplo, cortisona o medicamentos inmunosupresores, duran un poco de tiempo más transmitiendo la enfermedad, que eso no quiere decir que los dejen de tomar, porque hay gente que entiende mal las cosas. No, los medicamentos hay que tomárselos, y entre mejor llegue uno de sus enfermedades básicas ante el COVID, mejor le va, eso es lo que hemos visto. A las personas que peor ha ido es a los que están descontrolados de sus enfermedades de base. Algunos se han salvado, otros han fallecido, pero eso está establecido. Fuera de los que tienen susceptibilidad genética y no entendemos por qué, sin ser sanos, sin ser obesos, sin tener una serie de cosas, han fallecido. Pero ese digamos que es un tema importante y al contrario, es la época de cuidarse más la salud en todos los aspectos. Vimos muchas inquietudes, como usted bien lo menciona, doctor Castellanos, y una que nos llamó la atención es la que hace referencia al periodo de incubación. Exactamente qué debemos entender por ese periodo de incubación y cómo se manifiesta en la salud de las personas. El periodo de incubación es el momento en que uno adquiere una infección y no se manifiesta. O sea, es el periodo entre adquirirla y la primera manifestación. Cada enfermedad la tiene, el COVID ya está. No la voy a decir para que lean la cartilla, nos interesa más que lean la cartilla, pero eso es el periodo de incubación, o sea, el tiempo en que uno tiene una enfermedad pero no la nota. Una cosa es la incubación, que es un tiempo estimado, pero otra cosa es el asintomático, porque hay gente que, pues no es que no tiene periodo de incubación porque la adquirió, sigue con ella, no manifiesta nada y se encuentra a través de una prueba después de PCR o una prueba de anticuerpos que la tuvo. Entonces, eso es distinto, es chistoso, pero habrá personas que no tienen periodo de incubación, pero no lo notan porque no hay síntomas. Es el mismo asintomático. Sí, sí, es que por eso digo, hay dos tipos de personas, los sintomáticos y los asintomáticos. Sintomático, que hay leve, moderado y grave, que ahí está muy bien explicado en la cartilla, pero recuerden, leve es como el de la gripita suave, moderado es el de una gripa fuerte, con fiebre, malestar, y grave es cuando haya dificultad respiratoria o trastornos mayores neurológicos o abdominales o de otro tipo que hacen que uno tenga que ir a consulta y ser atendido. Doctor Castellanos, nos siguen llegando muchas inquietudes de nuestros seguidores en Fórmula Médica y una que ha sido bastante frecuente hace referencia a lo que ha dicho el Ministerio de Salud recientemente con respecto a que si se tienen síntomas, pues sencillamente, si no son graves, si la cosa no se complica, hay que quedarse en la casa en un periodo de aislamiento. Hay personas que preguntan directamente si es que la enfermedad ya no se contagia tanto, si es que está menos grave. Por favor, usted aclárenos qué es exactamente lo que pasa. Hay un momento en que la enfermedad va a ser menos grave. Eso, por ejemplo, en Europa se ve. En Europa tienen miles de casos al día, en Italia, Francia, España, Inglaterra, que fueron los países donde más duro dio, pero no se muere nadie. O si se mueren uno o dos, o sea, no, ya no es tan grave eso. Si con el tiempo el virus pierde en la población su efecto. ¿Por qué? Porque los que se van a morir se mueren y los que sean resistentes lo son. Nosotros todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces, claro, van a disminuir los muertos y los casos, como estamos viendo, o mantenemos los casos altos, pero disminuyen los muertos. Pero por eso es que cuando uno tiene síntomas, tiene que quedarse en casa. Es que eso lo hemos dicho desde las primeras veces. Y lo hemos dicho no solo ahora, lo hemos dicho con las epidemias de los picos respiratorios de los años anteriores. Si ustedes miran mis fórmulas médicas de hace, no sé, 2, 3 años, cuando hablamos de picos respiratorios, que son en marzo, abril y en septiembre, o sea, en este mes, siempre les decimos que si están mal no vayan a trabajar. Ahora sí que es importante porque este virus es más contagioso que los otros. Entonces, por eso decimos quédese en casa. Si no está mal, va a ser como una gripa común y corriente, aíslese. Pero si se pone grave, consulte. Pero como montamos en todos los sistemas de salud estos sistemas de orientación telefónica y de teleconsulta, lo ideal, si uno no está con dificultad respiratoria, con sensación de opresión en el pecho, que se ahoga, que no, eso sí es para salir para el hospital. Pero si no es eso, sino síntomas, fiebre, malestar, perdió el olfato, el gusto, pero no tiene nada que se sienta grave, que se sienta agobiado por la enfermedad, pide un servicio a domicilio o por teléfono. Y están funcionando muy bien en general, no todos, porque hay como todo, en un país no todo es perfección, no todo está bien, y unos funcionamos mejor, otros menos bien, e incluso los que funcionamos bien a veces, con algunos casos no nos va tan bien, pero es lo mejor y eso ha funcionado muy bien, sobre todo en Bogotá y en las grandes ciudades.
Para ser mucho más específicos, ¿qué pasa en esos 15 días de aislamiento de una persona? Si pasan los 15 días y ya se siente uno tranquilo, bien, ¿significa que ya pasó la enfermedad, el peligro? Claro, el periodo de incubación está entre 4 y 10 días, o sea, entre cuando uno toca, entonces hace los síntomas, ¿cierto? Pero también la transmisión está por ahí en días 10 o 2 días después de desaparecer los síntomas, o sea, está ahí. Entonces, por eso no es una cuarentena de 40 días, sino es una cuarentena de 14 días, no solo por los síntomas son importantes, pero los síntomas puede uno o no tenerlos o desaparecerle en 2 o 3 días. Hay personas con COVID que en 4 días están perfectas, pero es para disminuir el riesgo de que uno al salir contagie a otras personas. Entonces, ese autoaislamiento, ese aislamiento selectivo que ojalá lo haga uno mismo y no otra persona que lo mande, es para disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad. Es eso. Doctor Castellanos, muchos colombianos han tenido que padecer la pérdida de sus seres queridos, pero eso ha generado mitos, momentos difíciles. Hay quienes dicen que sencillamente no se pueden acercar y nos llegan inquietudes relacionadas a cómo es el procedimiento cuando una persona fallece por COVID-19. ¿Qué deben esperar sus familiares? Lo que pasa es que desde la Organización Mundial de la Salud se sacó una directriz que gustenos o no nos guste es, y en el país se adoptó como tal y la adoptamos en la ciudad. ¿Y en qué consiste? En que una vez que la persona se sabe que es sospechoso o confirmado de COVID, incluso nosotros ni le quitamos nada, o sea, todos los elementos con que la persona la atendimos, la dejamos ahí, se guarda en doble bolsa, se lleva a una morgue, en la morgue viene la funeraria y ese paciente va a cremación, independiente de lo que piensen, porque es la medida de salud pública que se instauró. Y no se permiten exequias, sino un grupo muy pequeño. Te soy sincero, a mí me preocupa más de las exequias, que sea de COVID o no, es que mucha gente uno los ve, porque paso con alguna frecuencia camino en mi casa frente a una funeraria, y ve uno a la gente hablando, algunos sin tapabocas, no manteniendo el distanciamiento social. Yo pienso que en unas exequias hay más riesgo por el comportamiento de la gente durante digamos, esa reunión en la funeraria, porque como no hay eucaristías, entonces son procesos muy distintos. Entonces, realmente, hasta ahora que van a empezar las Eucaristías, para los que son, digamos, católicos, va a haber un cambio, pero en general va a ser un duelo complejo, porque nosotros entendemos que para la gente es duro, hemos tratado de ayudar desde donde podemos en los hospitales, pero no va a ser el duelo tradicional que estamos acostumbrados los colombianos. Finalmente, doctor Castellanos, ¿qué le quiere decir usted a los colombianos? ¿Cuál es su sugerencia para que sigamos adelante en este proceso de enfrentar el COVID-19 de la forma más asertiva posible? No, este es un nuevo momento, yo digo que no es una nueva realidad, porque no es una nueva realidad, es la temporada del COVID, ¿sí? Segunda temporada en la cual ya no hay esas cuarentenas estrictas ni por localidad ni general, pero sí hay una serie de protocolos y recomendaciones y unas limitaciones del acceso. Entonces, hay que hacer caso, el pico y cédula, las filas con el distanciamiento social, el uso del tapabocas, la lavada frecuente de manos, pero sobre todo ser felices, porque, como les he dicho siempre, esto vino a ponernos un nuevo reto, pero no a quitarnos la felicidad. Entonces todos tenemos que cada vez más, claro, ahora es más rico. Yo incluso le decía a alguien que me entrevistaba en nuestros días un programa de radio que salió el domingo en la noche, que me decían que esperamos. Yo decía que pienso que va a disminuir también el golpe. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos más contentos que antes, porque nos sentimos más libres, la gente ya ha salido, ha ido a visitar otras zonas, a visitar sus familiares, y ese estado optimista mejora las defensas. Eso no quiere decir que nos descaremos, hay que ser felices con responsabilidad, como siempre ha tocado en la vida. Claro, un buen estado de ánimo dicen que aumenta las defensas y reírse mucho de la vida también mejor. Claro que sí, pero tomarla en serio. Claro que sí, doctor Julio César Castellanos, qué gusto tenerlo con nosotros, muchísimas gracias y estaremos consultando entonces, estamos contigo. Sí, claro, ahí queda para todos las personas que están viendo Fórmula Médica y que la consultan, es una cartilla sencilla y por favor, si algo nos quedó faltando, cuéntenos porque queremos ayudarles a ser felices día a día. Muchas gracias. Muchísimas gracias.